Muy bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer especialmente a Punto Digital por esta posibilidad de poder difundir y visibilizar el trabajo desde las áreas del Ministerio de Justicia de la Nación. Y en particular voy a presentarme. Yo soy Sandra Furió, soy la coordinadora del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, programa actualmente dependiente de la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas de Delitos, en función de lo normado por la nueva Ley 27.372. En ese sentido vamos a sumarnos y voy a en principio hacer una explicación de qué es lo que nuclea la nueva Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas de Delitos del Ministerio de Justicia de la Nación. Tal como explicaba la doctora Figueroa, que es la directora a cargo del Centro Nacional de Asistencia a Víctimas, CENAVID, a partir de la sanción y reglamentación de la Ley 27.372, conocida como Ley de Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos, la decisión del Ministerio fue centralizar las áreas de asistencia a víctimas, los programas de asistencia a víctimas que venían trabajando desde hace mucho tiempo dentro de esa cartera, de esa órbita. En consecuencia, dentro de la Dirección Nacional quedaron bajo su órbita trabajando los programas de rescate y trata, que atiende y se encarga del acompañamiento y asistencia de las víctimas de ese delito en particular, el programa de víctimas contra las violencias, que ya explicó la doctora Figueroa, atiende delitos de índole sexual, de abuso sexual, y en particular niños, niñas y adolescentes, así como violencia intrafamiliar, y el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que se encarga del acompañamiento y la asistencia a víctimas de delitos donde alguien ha perdido la vida o donde, como decimos nosotros técnicamente, se encuentra involucrado el valor vida, es decir, hay una persona fallecida o desaparecida. Es un programa, como mencionábamos, de competencia nacional, por lo cual trabajamos en todo el país. Y ahora vamos a explicar las particularidades que tiene este programa. En principio, queríamos tratar de hacer un resumen sobre cuál es el sustento normativo de este tipo de políticas públicas que ponen en marcha programas para acercar la justicia al ciudadano. Es importante poder, insisto, situarnos en que tanto la Constitución Nacional como los tratados internacionales reconocen los derechos de las víctimas y de las personas que habitan todo el territorio nacional. Así, cada provincia dicta su propia constitución, pero la misma tiene que estar supeditada a lo que marca la Constitución Nacional y los tratados internacionales que también tienen ese rango. Lo que fija la Constitución Nacional es que el gobierno del Estado argentino está dividido en tres poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada uno de esos poderes es independiente y controla que los otros ejerzan debidamente sus funciones. Esto es lo que marca, es un equilibrio de poderes. ¿Por qué explicamos esto? Porque si nosotros dependemos del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional tiene injerencia en cuestiones en todo el país, pero siempre respetando el sistema federal de gobierno, es decir, las autonomías provinciales y también esta división de poderes que acabo de describir. Es decir, los delitos se investigan, quien es el órgano encargado de investigar esos delitos es el Poder Judicial. Y lo que se puede hacer desde el Poder Ejecutivo es acompañar ese tránsito de las víctimas en la búsqueda de acceso a la justicia. Pero es importante saber en qué marco nos estamos moviendo.
todo ciudadano tiene derecho a acceder a la justicia para hacer respetar sus derechos. Eso está fijado, insisto, tanto en la Constitución Nacional como las constituciones provinciales y en los tratados internacionales. Acá, a modo de ejemplo, está descrito la Constitución de la provincia de Buenos Aires. ¿Quiénes son víctimas de un delito? Las víctimas de un delito son todas aquellas personas a las que se les vulneran sus derechos como consecuencia de una acción prohibida por la legislación penal. Eso es, normativamente y para la Constitución y las normativas nacionales, la definición de víctima. Así, la Ley 27.372, que estamos mencionando y en cuyo marco se está desarrollando las actividades de estos programas del Ministerio de Justicia de Nación, toma esa definición, pero también la amplía a lo que técnicamente es conocido como víctimas indirectas, pero para la ley de víctimas son víctimas en sentido estricto. Esta ley define que considera víctima a la persona ofendida directamente, al cónyuge, conviviente, progenitores, hijos, hijas, hermanos, hermanas, tutores, guardadores en los delitos cuyo resultado sea la muerte de la persona con la que tuvieran tal vínculo o si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer sus derechos. Esto es una definición lo suficientemente amplia para que cualquier persona que forme parte de una familia en la que alguien haya sufrido un delito, en donde haya sucedido la pérdida de la vida de algún integrante de esa familia, es considerado para la ley y para todos estos organismos del Ministerio de Justicia de Asistencia a Víctimas como víctima en sentido estricto. Eso es, merece la protección de esta ley. La ley también describe, estamos remarcando lo mismo que ya se pudo hacer en la introducción de este ciclo de charlas, para describir qué es lo que marca la Ley Nacional de Asistencia a Víctimas. Marca que existe un deber de información, es decir, la autoridad que recibe la denuncia tiene que asesorar a la víctima sobre sus derechos, sobre los medios con que cuenta para hacerlos valer, informar sobre los nombres del juez, el fiscal que va a intervenir y domicilios, informar sobre la ubicación del centro de asistencia a la víctima más cercano y trasladarla si lo solicita y no cuenta con medio de locomoción. Marca esta ley pone en palabras y en un sentido descriptivo todos estos derechos que parecieran ser lógicos, que parecieran ser que cualquier víctima debiera gozar de estos derechos, pero lo cierto es que pone la obligación normativamente en quien toma la denuncia, es decir, a quien lo recibe, quien recibe por primera vez a ese familiar de víctima o a esa víctima, a tener que dar información sobre cuestiones tan indispensables como saber quién es el fiscal que va a investigar ese delito y cuál es el juez interviniente, cuál es el domicilio, y poder acercar a esa persona para que exista inmediatez y que se le pueda informar en primera persona y en forma directa cuáles son sus derechos y el estado en que está esa investigación. Esto que insisto, debiera ser lógico y natural, las personas que fueron víctimas de delitos saben que no siempre sucede. Y para eso están las áreas de asistencia a víctimas que dependen de los poderes judiciales, del Ministerio Público Fiscal local y también estas áreas de los gobiernos provinciales, o en el caso nuestro del Estado Nacional, que son políticas de Estados tendientes a garantizar que esas víctimas puedan acceder a esos derechos. La ley además va más allá, introduce algo novedoso y esto no es otra cosa que recoger el reclamo de las víctimas que a lo largo de muchos años estaban solicitando este tipo de atención durante la ejecución de la pena. Las víctimas de los delitos, una vez que exista una condena, mientras se está ejecutando esa condena, no son parte en el proceso. Es decir, técnicamente no podrían presentarse ni presentar ningún tipo de recurso o apelación. Pero sí, la ley les da el derecho
a que durante la ejecución de la pena tengan la obligación, quien está, el órgano jurisdiccional, es decir, el juzgado que está ejecutando esa pena, a brindarle información específica a las víctimas, en el sentido amplio que habíamos descrito recién, respecto de, dice, la ley estipula, cuando se sustancie cualquier planteo en el que se pueda decidir la incorporación de la persona condenada a salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, discontinua o semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio. Son todos términos técnicos que hablan de lo que comúnmente se conoce como beneficios del condenado por un delito que a través del régimen progresivo de la pena, con el correr de los años y con ciertas condiciones en particular, que son técnicamente cada órgano jurisdiccional, es decir, cada juzgado interviniente les va a poder explicar con acompañamiento de estas áreas, pueden solicitar la posibilidad de hacer uso de estas modalidades de ejecución de la pena. ¿Qué significa? La pena se sigue ejecutando. No es que una persona, porque no esté detenido en particular en la misma situación de detención en que inició el cumplimiento de esa condena, no esté cumpliendo una pena. Pero son formas del cumplimiento que están fijadas en la ley y que están en sintonía de todos los tratados internacionales. Con lo cual, lo que sí tiene derecho la víctima, y nosotros hemos sido protagonistas del acompañamiento de víctimas en la implementación de esta ley, y es sustancial que esa víctima tenga ese derecho a la información previo a que el condenado por el delito en el que alguno de los integrantes de su familia ha perdido la vida pueda tener esa información previo a que sea otorgado. Y además, lo que la ley va más allá es a que tenga la posibilidad de tener una audiencia personal frente al juez que va a determinar si accede a este beneficio o no y manifestarle todas las circunstancias que crea conveniente. Esto es importante que las víctimas lo sepan, porque así no haya sido parte, no tenga abogado, no hayan podido presentarse como querellantes o particular damnificado en el caso de la provincia de Buenos Aires, siempre tienen este derecho. Este derecho no lo pierden, este derecho, mientras esté vigente el proceso penal, tanto hasta la condena como, insisto, como algo innovador y entendemos garantizador de derechos durante toda la ejecución de la pena. Si una pena está prevista para 20 años, durante los 20 años de la ejecución de la pena, la víctima tiene ese derecho a ser informado fehacientemente en una audiencia personal con el juez que va a dictaminar sobre estos beneficios. Remarcamos esto porque es muy importante que las víctimas sepan que tienen este derecho, porque quien no tiene información mal puede hacer valer un derecho si lo desconoce. Por eso es importante esta información mínima que se está tratando de dar en este ciclo, algún pantallazo amplio sobre los derechos en general, pero ahora al final de esta exposición van a ver que vamos a quedar a disposición. Tenemos teléfonos que están abiertos las 24 horas, los 365 días del año, para poder brindar información específica en cada caso concreto, porque es el derecho que los asiste. Así, la introducción del marco normativo en el cual se desarrollan las actividades del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que es un programa que está integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales, técnicos, y con la característica particular de también estar integrados por familiares de víctimas de hechos emblemáticos que en su momento transitaron la misma ruta crítica que transitan las familias de las víctimas que van padeciendo derechos en la actualidad. Esto nos hace portadores de una capacidad y de una habilidad particular que tiene que ver con que tiene una perspectiva fundada en la misma perspectiva que poseen las víctimas. Podemos salir del corset técnico o profesional, que es indispensable y que es
muy enriquecedor para las víctimas en el sentido de poder dar las explicaciones en un idioma llano y entendible, algo que ustedes puedan, que cualquier familiar de víctima pueda comprender, pero se suma la experiencia del familiar que ha transitado esa misma ruta crítica que en algún momento lamentablemente le toque transitar a un familiar de víctima. Esto nos coloca, insisto, en un lugar, yo creo, de privilegio, en el sentido de generar una empatía natural con aquel que está recién comenzando a transitar un camino que es laberíntico, complicado, con terminología y con términos y procedimientos y trámites muy engorrosos, con lo cual el acompañamiento de órganos y de personas que puedan hacer más accesible esa información puede resultar en algún momento indispensable. Con relación a las misiones principales del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, pues programa de nombre extenso que se condensa en la sigla PRONALSI, consisten en fortalecer la búsqueda de la justicia de las víctimas de graves vulneraciones a derechos esenciales, a través de un acompañamiento de asesoramiento integral que facilite el acceso a la información y su empoderamiento en el proceso penal. Esto quiere decir, volvemos a insistir, que nadie puede exigir sus derechos si no los conoce. Por eso es importantísimo que desde el primer momento en que alguien se transforma en víctima, que es una situación que nadie elige, que ninguna persona se transforma en víctima por decisión propia, sino que se encuentra en un momento de la vida colocado en una situación de absoluta vulnerabilidad, que se suma tal vez a otras vulnerabilidades que ya venía padeciendo, que mínimamente el Estado, a los efectos de evitar la revictimización, pueda tener un equipo de personas que puedan hacer ese acompañamiento un poco más accesible y que no es más ni menos que no transitar ese camino en soledad. También se busca promover el trabajo intersectorial y la generación de estándares mínimos de buenas prácticas de atención y uniformidad de protocolos para la ejecución de políticas tendientes a evitar la revictimización, que no es otra cosa que lo que yo traté de explicar recién, que es tratar de transmitir las buenas experiencias, las buenas prácticas, repetirlas, difundirlas y hacer visible esta posibilidad de acceso a derechos. Como explicábamos anteriormente, el programa cuenta con profesionales, abogados, psicólogos, técnicos y el indispensable aporte del equipo de familiares de víctimas que hace que este acompañamiento pueda estar nutrido de una perspectiva de víctimas en primera persona. El Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad fue creado hace unos cuantos años a iniciativa de familiares de víctimas que habían padecido vulneraciones de derechos y que sentían que sus casos podían quedar impunes. Esto es una política pública clara de visibilización de una problemática en particular, así como la nueva Ley 27372, que lejos de esconder una problemática o hacer de cuenta que no existe, toma esa problemática, la visibiliza, la reglamenta, dicta normas en las cuales se encuentran comprendidos y busca áreas, organismos para que ejecuten esas normas. Como decía, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad, que fue creado en el año 2003 por resolución ministerial, fija algunas acciones principales, como ser la de brindar orientación, asesoramiento jurídico y acompañamiento psicológico a víctimas de delitos graves donde se encuentra involucrado el valor vida, proponer y diseñar políticas públicas orientadas al fortalecimiento del rol de la víctima en el proceso penal, interactuar con el Poder Judicial y el Ministerio Público para facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y evitar nuevas revictimizaciones, articular con otras áreas del Estado para garantizar una mayor integralidad en el acompañamiento de las personas. Esto no es otra cosa que describir lo que ya veníamos explicando, que es esta interacción
con el Poder Judicial, que es el encargado de llevar adelante la investigación de la causa penal, y el Ministerio Público Fiscal, que, es el área específica, lo que puede llegar a generar es información entendible y también poder escuchar y receptar las inquietudes que tenga esa familia de la víctima. En esa interacción con los distintos órganos, ese trabajo en red que es indispensable dentro del programa, el programa está integrado por el equipo que les describíamos recién. Pero además, lo que se llama articulaciones institucionales no es otra cosa que el trabajo conjunto con otras instituciones que tienen que ver en el tratamiento de esta problemática. Acá se puede advertir que la mayor cantidad de articulaciones o de trabajo en conjunto, de interacción, es con el Ministerio Público Fiscal, tanto provincial como nacional, de todas las provincias del país, así como con las distintas áreas de víctimas de todas las jurisdicciones, las defensorías, los otros organismos del Poder Ejecutivo y los tribunales y juzgados. Esto no es otra cosa que las interacciones o articulaciones, que se llaman así técnicamente, es la forma que hay de comunicación con los organismos que llevan adelante las investigaciones para tener información fidedigna que pueda ser brindada a los familiares de víctimas y no que sea una idea o una suposición, sino información concreta y fidedigna. El objetivo medular del programa es el acompañamiento longitudinal y apoyo a víctimas de delitos en los que se encuentra involucrado, como explicábamos, el valor vida y a su familia, con el consecuente seguimiento de los casos judiciales durante todo el periodo de tiempo que deben transitar esa ruta crítica en busca del acceso a la justicia. Acompañamiento longitudinal es nada más ni nada menos que desde que la persona puede establecer contacto con este programa, muchas veces es inmediatamente después de haber padecido el hecho que los transformó en víctimas, hasta que dura todo el proceso penal, hasta que se extingue y existe una condena firme. Y ahora, a partir de la ley 27.372, aún más, durante toda la ejecución de la pena que haya sido establecida en esa condena. El acompañamiento institucional a las víctimas en el marco del proceso penal constituye una de las acciones necesarias a fin de garantizar el respeto y ejercicio de sus derechos, aportando a su empoderamiento mediante la contención en momentos críticos del proceso, con el fin de evitar su aislamiento y posibles revictimizaciones. Cualquier circunstancia padecida en soledad siempre va a ser mucho más difícil de sobrellevar que cuando uno transita esa situación, por más traumática que sea, en un contexto de acompañamiento. Y mucho más cuando el acompañamiento es desde un organismo encargado de solicitar, transmitir los padecimientos de esa familia y poder intentar hacer valer sus derechos. Esto se hace a través de una escucha atenta, inclusiva y desprovista de prejuicios. Es importante poder transmitir en esta oportunidad que si bien cualquier operador está en condiciones de comprender la situación por la que está atravesando la víctima o la familia de la víctima, esto no quiere decir que comparta lo que piensa, que lo haya sufrido en carne propia, sí los familiares de víctimas, pero no los otros operadores. Pero eso no extingue la posibilidad de comprender cabalmente cuál es la situación que está atravesando y evitar sumar algún otro sufrimiento al sufrimiento que ya naturalmente se está padeciendo. En nuestra experiencia, el tener acceso a la información y el conocer cómo son los pasos que se van a ir deviniendo en el transcurso del proceso penal, si bien no siempre es lo que uno desearía escuchar, acota la vulnerabilidad.
Es decir, a uno lo coloca en una situación de conocimiento, del saber, del poder conocer cuáles son las circunstancias, y eso siempre nos coloca en una situación que nos aleja de la vulnerabilidad. Explicábamos que la experiencia nos posibilitó la adquisición de algunas habilidades tendientes a propiciar la generación de una empatía cognitiva y emocional con los familiares de víctimas que abatidos buscan en el Estado Nacional alguna respuesta que resulte sana, útil y constructiva. En efecto, el mejor modo de encarar la asistencia a la víctima es conocerla y acompañarla. Esto creemos nosotros desde el programa y la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas durante todo ese proceso, sosteniendo el seguimiento que se corresponde con la ruta crítica que le toca transitar. Ello orientado a generar políticas públicas que estratégicamente permitan la construcción de relaciones que posibiliten mediar en la canalización y adecuada gestión de ese malestar en lugar de intensificarlo. La generación, la posibilidad de haber sancionado a instancias de lo solicitado por y el trabajo y la lucha realizada por un sinfín de familiares de víctimas de todo el país, la creación de los organismos como el CENAVIT, la Dirección Nacional de Asistencia a Víctimas, el programa de lucha contra la impunidad, de víctimas contra las violencias y el de rescate y trata, no son otra cosa que políticas públicas tendientes a esto que estamos describiendo. Acá estamos remarcando la posibilidad de cualquier persona que tenga alguna inquietud sobre alguna situación que ya haya padecido o que pueda encontrarse ante una situación donde necesite hacer una consulta y poder conocer si en realidad la situación que está atravesando requiere del acompañamiento. Existe la línea 149, que es una línea, como explicábamos, gratuita, que funciona los 365 días del año, las 24 horas, para poder dar información sobre los derechos que los asisten y también poder explicar y poder asesorar cualquier cuestión que tenga que ver con un proceso penal. Además, sino en todo el territorio nacional se encuentran los CAJ o Centros de Acceso a la Justicia, dependientes también de la misma Subsecretaría de Acceso a la Justicia de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que están presentes en 90 puntos de todo el país. Esto hace que la cercanía y la inmediatez tenga una cara, un nombre y un lugar donde cualquier víctima de todo el país puede asistir y seguramente en una distancia no muy lejana a su domicilio pueda tener una persona, un interlocutor que le pueda informar, un asesoramiento general y en su caso derivar al CENAVID o a los programas específicos y también asistirlos y asesorarlos en cualquier trámite que tengan que realizar más allá de la tramitación troncal del proceso penal, que pueda tener que ver con documentación o con hacerse de algún elemento que sea importante e indispensable para aportar a la causa. También existen protocolos de atención y derivación y estos protocolos se están trabajando en todo el territorio nacional, en las provincias y también con los gobiernos locales. Otro teléfono de contacto es el de Buenos Aires, 011-5300-4051, que es específicamente del Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. Estamos a disposición, cualquier duda que quieran ahondar y que se pueda profundizar algún tipo de información, le pedimos por favor se comuniquen al 149. Muchas gracias.